Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Nos da mucho gusto saludarlos hoy miércoles 28 de noviembre del año 2018. Gracias por acompañarnos, de verdad muchísimas gracias. Hay varios temas que queremos comentarles. Transmitimos como siempre desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad muchísimas gracias, amigos cibernautas, por acompañarnos, por hacer clic en este espacio nuevamente, este miércoles, mitad de semana prácticamente, y pues prácticamente en esta semana también ya terminamos este mes de noviembre. El día 1 de diciembre estará tomando protesta, estará ya, pues como dicen todos los políticos, protestar y hacer guardar la ley, la constitución política de los estados mexicanos, el próximo presidente de este país, que se llama Andrés Manuel López Obrador, amigos cibernautas. Bueno, ¿qué es lo que sucedió el día de ayer? Donde Morena pues prácticamente ha sufrido su primer revés ahí en la Cámara de Diputados. Pues usted sabe que el tema que hemos tenido durante muchos años tiene que ver con la desaparición del fuero. El fuero que fue pues prácticamente pues que se empleó o esta figura que tiene un legislador para protegerse, inició desde aquella etapa en la muerte, desde aquella etapa en que asesinaron a Belisario Domínguez, aquí, político chiapaneco, usted lo recordará. El caso es que, para no hacerse la larga, resulta que este fuero ha sido pues indebidamente utilizado para cometer una serie de atropellos por parte de muchos legisladores que se escudan en esta figura legislativa para poder evadir alguna responsabilidad de cualquier índole, desde luego. Bueno, ayer se discutió en la Cámara de Diputados lo de la eliminación del fuero e inmunidad de funcionarios públicos e incluso del propio presidente de la República. ¿Qué pasó el día de ayer? Bueno, aún con toda su mayoría, Morena, el partido mayoritario en la Cámara de Diputados, sufrió un duro golpe, una dura patada en el trasero ayer, aún siendo mayoría, pues simple y sencillamente su iniciativa de reforma a diversos artículos como el 38, 111, importantísimos, pues simple y sencillamente no pasaron. Algo que difícil de creer, sobre todo cuando pues hemos visto la necesidad que se tiene de la eliminación del fuero para que un legislador, para que un funcionario público no tenga fuero ni inmunidad, ¿no? Diversos artículos ayer fueron avalados ciertamente, pero hay que decir también que pues se necesitaba una mayoría calificada, y pese a que Morena tiene aproximadamente 325 diputados, si no mal recuerdo,
pues no logró la mayoría calificada para esta iniciativa fuera aprobada. En lo general, algunos artículos sí fueron aprobados, pero los medulares que tienen que ver con los artículos 38, 111 y 112 fueron desechados del dictamen y volverán a comisiones porque Morena precisamente no alcanzó la mayoría calificada. Se aprobó en lo general el dictamen para eliminar el fuero de funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, aunque en la discusión, les repito, en la discusión en lo particular, 3 artículos, los que les acabo de decir, el 38, el 111 y 112, simple y sencillamente fueron desechados. Y por lo tanto, pues este dictamen, avalado en lo general, pues queda prácticamente incompleto, toda vez que, por ejemplo, el artículo 108 constitucional aprobado establece que el jefe del Ejecutivo durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado en términos del artículo 111 de la Carta Magna. Mismo, pues, o sea, este artículo, el 111, pues simple y sencillamente no alcanzó la mayoría calificada para ser aprobado. Son de los artículos el 38, el 111 y el 112 que fueron desechados, ¿no? Y que tendrán que volver a ser presentados. Son artículos que quedaron reservados, que en lo general pues fue aprobado el dictamen. Se habla del dictamen en lo general y en lo particular. Estos artículos, el 38, el 111 y el 112, pues simple y sencillamente pues no alcanzó la mayoría calificada. Y al ser así, simple y sencillamente, pues tendrán que volver a ser presentados. ¿Qué dice el artículo 111? Uno de los artículos reservados, o más bien dicho, desechados, amigos cibernautas. En el artículo 111, la reforma plantea que en el caso del presidente y los legisladores gozan de inmunidad y no pueden ser privados de su libertad durante el tiempo que ejercen su cargo, salvo que exista una sentencia condenatoria en su contra. En cuanto al artículo 38, señala en la iniciativa que funcionarios pierden sus derechos o prerrogativas desde la fecha del auto de vinculación a proceso. Estos artículos fueron desechados, pues no alcanzaron mayoría calificada, tienen que ver con los otros artículos que fueron aprobados. Y bueno, la verdad es que fue un duro golpe para Morena en San Lázaro. Pablo Gómez Álvarez, morenista, aseguró y explicó que se avalaron artículos con referencias al precepto 111. Yo le estoy hablando de varios artículos, como por ejemplo el 61, 74 y 108, que fueron aprobados en lo general y en lo particular, cumpliendo la exigencia de los 2/3 para cuando se trata de reformas constitucionales, pero el 38, 111 y 112, simple y sencillamente, pues no alcanzaron la mayoría calificada. Por lo tanto, pues este dictamen pues prácticamente queda incompleto. Estos artículos importantes que le acabo de mencionar, como el 111, que habla de que el presidente y los legisladores gozan de inmunidad y no pueden ser privados de su libertad durante el tiempo que ejercen su cargo, pues simple y sencillamente no pasó. Pues igual el artículo 111, que señala en su iniciativa que funcionarios pierden sus derechos o prerrogativas desde la fecha del auto de vinculación a proceso, tampoco pasó. O sea, la verdad que fue un duro golpe, porque a pesar de que Morena tiene una mayoría en la Cámara de Diputados, no alcanzó los consensos. Habla de una falta de capacidad política
en San Lázaro, donde la verdad pues es para vergüenza, porque pues teniendo la cantidad de diputados que les haya sucedido esto, la verdad que sí llama la atención. Al no alcanzar esta mayoría absoluta, la referencia pues con respecto a estos artículos pues simple y sencillamente pues no pasaron, y esto queda incompleto totalmente, amigos cibernautas. Los artículos 38, 111 y 112, que se refieren a los funcionarios que pierden el fuero y el proceso penal que se seguirá en caso de que cometan un delito, fueron desechados con 280 votos a favor, 171 en contra y 4 abstenciones. Bueno, así que pues un duro revés estos artículos que se reservaron por todos los grupos parlamentarios. Las reservas no fueron aceptadas para su discusión, o sea, la mayoría dijo que no quería ni siquiera discutir lo que se propuso modificar. Se refieren a los artículos 38, 111 y 112, porque estos artículos prácticamente pues se reservaron, amigos cibernautas. Se aprobó o se votó a aprobar el dictamen sin las reservas. Esta votación, repito, tuvo 280 votos a favor, 4 abstenciones y 171 en contra. Como se requería mayoría calificada, el dictamen no se aprobó. Repito, hay varios artículos que sí pasaron: el 61, 74 y 108 fueron aprobados en lo general y en lo particular, pero los artículos 38, 111 y 112 pues se reservaron por todos los grupos parlamentarios. Así que tendrán que volver nuevamente a hacer todo este proceso legislativo. En rueda de prensa, en conjunto con los líderes de la bancada del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el priista René Juárez aseguró que su bancada votó a favor de eliminar el fuero y que el voto en las reservas presentadas tiene como fin corregir los errores en el dictamen para construir consensos. Juárez Cisneros explicó que el problema del rechazo de artículos en el dictamen lo generó el grupo parlamentario de Morena y recordó que el Parlamento es el espacio para confrontar ideas con civilidad, y así como el PRI no tiene privilegios, tampoco aceptará atropellos en el quehacer legislativo. Así que bueno, así están las cosas. Los legisladores de Morena señalaron lo contrario. Al no aprobar la eliminación del fuero, acusó Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, demuestran que se niegan a perder sus privilegios. Pues así está. También Horacio Duarte de Morena acusó que en el discurso PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano dicen que quieren eliminar el fuero de funcionarios, pero al votar en lo particular lo rechazan. Pura farsa. Quieren mantener sus privilegios. En acción otra vez el PRIAN, como siempre, dicen que sí y votan en contra. La diputada del PAN, Laura Rojas, dijo que fue aprobada la eliminación del fuero y lo que no se aprobó fue solo una fracción para que se respete el principio de presunción de inocencia como lo establece la Constitución. La legisladora de Morena, de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, criticó que con la reforma impulsada por Morena, si bien se elimina el fuero, se conserva la figura de inmunidad para funcionarios como los legisladores y el propio presidente de la República. Es que hay que entender varias cosas: el fuero y la inmunidad, ¿no? Se elimina el fuero, pero no la inmunidad, cosa que pues la verdad ahí hay una confrontación de idea en donde el PRI, PAN, PRD propusieron que no gocen de inmunidad ni el propio presidente de la República, y sin esta inmunidad el presidente de la República incluso podría ser sacado de la silla presidencial desde el momento mismo en que iniciase un juicio penal.
Luego entonces se entiende que Morena quería que gozara de inmunidad el presidente de la República, ¿no? PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, pues simplemente votaron en contra de todo esto, de lo que proponía precisamente Morena. Y la verdad que el debate estuvo pues álgido, y sí fue un debate y una confrontación en donde pues frenaron a la mayoría de Morena, amigos cibernautas. Así que así están las cosas. Varios diputados acusaron que por la soberbia de Morena no lograron mayoría calificada, amigos cibernautas. Así lo escribieron en su Twitter varios diputadas por la soberbia de Morena, encabezada por Pablo Gómez, al no aceptar reservas a la reforma constitucional en materia de fuero e inmunidad, no alcanzaron la mayoría calificada. Cuidado, López Obrador, la soberbia puede ser el talón de Aquiles de tu proyecto. Así que querían pues prácticamente echarle montón los de Morena, no pudieron. Querían que el presidente de la República y legisladores gozaran de inmunidad, que no sean separados de su cargo durante el tiempo que están ejerciendo su cargo, cosa que no estuvieron de acuerdo los otros partidos políticos, amigos cibernautas. Y bueno, la verdad que fue un duro golpe a la mayoría de Morena, de estos partidos que pues simple y sencillamente pues todos buscan sus propios privilegios, ¿no? De una u otra forma, que se hablaba de quitarlos, y pues ahí están enfrascados en las luchas del poder por el poder, la lucha que no se acaba, de cualquier partido político, de cualquiera que usted quiera. Reclamos, insultos, acusaciones se vivieron ayer en una sesión de aproximadamente 6 horas y media. Los diputados federales impidieron la eliminación del fuero para todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República. Así que pues la verdad que el fuero y la inmunidad de los que gozan estos personajes, pues parece ser que ahí seguirá todavía, amigos cibernautas. Ya parecía que tenían todo controlado los de Morena, pues parece ser que no fue así. Vamos a seguir viendo más de esta historia. La volverán a presentarlo, creo, nuevamente, pero va a ser hasta la siguiente, que se inicie el periodo ordinario, que creo que va a ser en febrero, si no mal recuerdo, otra vez a presentar esta iniciativa. Febrero, marzo, más o menos estaremos viendo nuevamente la discusión de estos artículos, a ver qué acuerdos, qué consensos se viven al interior de esta Cámara de Diputados, que por lo pronto pues parece ser que muchos de estos casos se seguirán presentando si Morena no logra entender que la política se requiere de acuerdos. El recinto parlamentario es precisamente ahí donde se discuten las ideas, donde se llevan a cabo negociaciones, desde luego muchas de ellas en perjuicio del pueblo mexicano, porque pues nadie debe de tener fuero, nadie debe de tener inmunidad. Ciertamente los cargos que ostentan como el presidente de la República es un cargo que está sujeto a muchas cosas y debe de haber cierta protección, desde luego, pero la figura del fuero y de la inmunidad pues se ha llevado al extremo y se escudan en este tipo de de protección para poder hacer y deshacer lo que se les antoja. Así que pues prácticamente Morena quería nuevamente imponer su mayoría, no lo ha logrado. Querían seguir protegiendo al presidente de la República con inmunidad. PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano no lo permitieron. Estamos hablando de 280 votos a favor
4 abstenciones, 171 votos en contra. Y al no haber mayoría calificada, pues simple y sencillamente va para atrás estos artículos importantes, 38, 111 y 112, que pues la verdad nos hace pensar que si no se logra concretar en febrero, difícilmente lo estaremos volviendo a ver. Hay la intención, pero habría que ver qué tanto hay de fondo en todo esto, amigos cibernautas, porque incluso se habla que muchos legisladores de Morena no fueron ayer, simple y sencillamente no acudieron. Si usted saca la suma, 280 votos a favor, 4 abstenciones, 171 votos en contra que se dieron ayer, con lo que no hubo mayoría calificada, hablamos de 455 votos, pero que no se alcanzó la mayoría calificada, amigos cibernautas. Así que diputados, senadores y magistrados del Tribunal Electoral también gozarán de inmunidad, pero cuando fuesen sentenciados, es lo que se hablaba, se les retirará y se les separará del cargo para que enfrentasen a la justicia. Este polémico artículo 111, Morena, PT y PES propusieron que los gobernadores que también gozan de inmunidad puedan ser sujetos de proceso penal por la Comisión de Delitos Federales. Ese es el tema de lo que se ha hablado, donde ellos, los de Morena, proponían pues inmunidad para todos ellos, incluyendo senadores, diputados, magistrados, que gozaran pues de inmunidad, cosa que no lograron conseguirlo porque, repito, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano votaron en contra. Únicamente se alcanzaron 280 votos a favor, 171 en contra, 4 abstenciones. La inmunidad que pretendían alcanzar para el presidente, pues simple y sencillamente no se pudo conseguir por parte de Morena, amigos cibernautas. Bueno, así que esto la verdad todavía da mucho de qué hablar. Parece ser que se vienen tiempos todavía más difíciles para Morena. ¿Qué tanto durará la luna de miel? Las elecciones intermedias ¿de qué año sería? Del 2021, para renovar el Congreso, no, para renovar nomás la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Es importantísimo el tiempo que tienen, 3 años para lograr hacer las cosas bien. Luego vienen las decepciones, porque ya ve que después de 12 años el PRI, que dejó la presidencia de la República, llegó Peña Nieto, la gente tenía mucha confianza, decía que pues las propuestas que traía pues eran para mejorar, hablaba de que iba a bajar, ya no iban a existir los gasolinazos, que la energía eléctrica ya no iba a seguir subiendo, que el gas tampoco, que los militares regresaban a sus cuarteles, en fin, cosa que no pudo conseguir Enrique Peña Nieto. Durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador trajo en su discurso el combate a la corrupción, a la impunidad, regresar a los cuarteles al ejército y otra serie de cuestiones más. No solamente no regresa a los cuarteles al ejército Andrés Manuel López Obrador, sino que ahora va a conformar una Guardia Nacional. No solo no va a castigar a los corruptos, sino que incluso no los va a perseguir. Lo ha dicho ya Andrés Manuel López Obrador, que no va a barrer para atrás. Y esto la verdad lastima, y lastima fuertemente, porque repito, fue un tema de campaña que tenía Andrés Manuel López Obrador, con los que se ganó a la gente, discursos con los que la gente se identificó y por eso votó por él. Pero hoy cínicamente este señor, Andrés Manuel López Obrador, incluso, no le miento, si usted ve el programa con Ciro Gómez Leiva, cuando le hacen la pregunta de que qué va a pasar con los corruptos, él dice que no los va a castigar,
que no va a hacer nada en contra de ellos. Y le dijo Ciro Gómez Leiva, oiga, pero usted dijo durante su campaña que los iba a castigar, que los iba a meter a la cárcel. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pensar la gente de usted? Y cínicamente este señor, que a partir del 1 de diciembre toma la presidencia de la República, dijo que no le importaba lo que pensara la gente de él. Y la verdad lastima y duele saber que este señor prácticamente desde antes de tomar la presidencia de la República se ha convertido en cómplice de Enrique Peña Nieto, porque como nunca habíamos visto a un presidente en funciones como Enrique Peña Nieto tan disminuido, dándole todo el espacio a Andrés Manuel López Obrador, e incluso sin ser presidente llegar a reunirse con las Fuerzas Armadas. Claro que hay un pacto de impunidad entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, para vergüenza de la historia de nuestro país, con quien creímos que realmente iba a combatir la corrupción y la impunidad. Y si esto nos está pasando antes de entrar él como presidente, ¿qué nos espera siendo presidente de la República? Porque ahí tenemos el otro caso de la asquerosa, corrupta y ladrona del Bester Gordillo Morales, que dentro de poco nuevamente será la lideresa nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y ahí tiene usted al otro corrupto que se llama Carlos Romero de Champ. Este señor Andrés Manuel López Obrador había dicho que combatiría la corrupción y la impunidad, y nada más alejado de aquellos discursos a lo que vemos el día de hoy, amigos cibernautas. Así están las cosas en este país, de todas las calamidades, amigos cibernautas. Regresamos, no se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.